Abran sus Biblias en Lucas 2:52. Lucas 2:52. Amén. De los caminos de la sabiduría. Lucas 2:52. Amén. Léelo, por favor. La palabra del Señor se lee así en nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Amén. Amén. Entonces, nosotros podemos entender algo. Que el Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, ¿verdad? Estando en la condición de hombre, Él crecía, ¿en qué? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Pero vamos a ver qué clase de sabiduría es la que el Señor adquiría y que nosotros como profetas o como atalayos, como intercesores, tenemos que entender para una formación profética correcta. ¿Ven? En primer lugar, esta sabiduría se refiere a los 7 espíritus de Dios que, amén, que están presentes en la palabra de Dios. Recordemos lo que dice en 1 Corintios 1:30. Léalo, por favor. 1 Corintios 1:30. ¿Amén? Es importante la sabiduría, porque sin sabiduría tu profecía quedaría sin efecto, sin sazón. Amén. ¿Qué dice? La palabra del Señor se lee así. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo Amén. nos hizo justos ante Dios. Entonces, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Amén. Él mismo, el mismo Dios, quiso que Jesús fuera nuestra sabiduría. ¿Me están comprendiendo? Entonces, como nosotros, como profetas de Dios, como ministros de Dios, para que nosotros, o personas proféticas, la sabiduría tiene un papel muy importante y esencial. Amén. Dentro de lo que es la revelación divina que nosotros recibimos. ¿Tú qué harías si es que recibes una visión y tú no la entiendes, ni sabes cómo aplicarla? Hola, hijo, bendiciones. Quedaría tan solamente como ¿qué? Como cuando hablas en lenguas. ¿Estás escuchando? Cuando hablas en lenguas y no hay una persona que interprete, ¿la iglesia es edificada? Dígame. No, ¿por qué? Porque no hay un código. Porque no hay un código. ¿Entiendes? No hay una persona que esté descifrando lo que el Espíritu está entendiendo. Es igual. Cuando cuando Belsasar, ¿verdad?, pecó contra Dios y se escribió en la pared ese lenguaje, nadie sabía lo que significaba, ¿verdad? Nadie sabía lo que significaba, lo que decía eso. Hasta que llamaron a Daniel, que Daniel tenía aproximadamente 90 años. Pero Daniel dice que era entendido en visiones, amén, y revelaciones, y pudo entender y descifrar el código, lo que estaba oculto. Dios te puede hablar, amén, ¿me estás comprendiendo? Dios te puede dar una dirección profética, te puede dar algo, pero si tú no tienes sabiduría cómo aplicarlo o de qué manera poder manejarlo, vas a meterte en graves problemas. ¿Estás entendiendo? Te vas a meter en graves problemas. ¿Por qué? Porque tú no vas a saber discernir el tiempo para lanzar esa profecía. Y te vas a meter en problemas. Porque tú no vas a poder comprender. Amén. Entonces, es esencial, amén, es esencial que como persona profética intentamos eso. Porque solamente a través de la sabiduría enviada por Dios se puede manejar de la manera correcta la palabra del Señor. Por eso es esencial que el profeta entienda que debe de pedirle al Señor sabiduría. Amén. Entonces, nosotros comprendemos, entendemos de que debemos
someternos al señorío de Jesucristo y debemos depender continuamente de Él. ¿Pero eso garantiza que su sabiduría fluirá en nuestra vida? No. La Biblia dice que tenemos que pedirla. El hecho de que tú hayas venido a Cristo no te va a garantizar que inmediatamente vas a tener sabiduría. Y la Biblia dice que tú tienes que pedirla. ¿Me estás comprendiendo? Tienes que pedirla, anhelarla. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Verdad? Tú tienes que pedirlo, tú tienes que adquirirla. O sea, no es de que tú, en el momento que tú recibes lo profético, automáticamente vas a saber cómo fluir correctamente. Sino eso ya tiene que ver con la sabiduría que el Padre te va a impartir en el Espíritu. Ahora, ¿cómo nos llega esa sabiduría? La pregunta es esa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo puedo saber cómo voy a llegar a esa sabiduría? ¿Se trata de un don soberano de Dios? Dígame, ¿la sabiduría es un don soberano de Dios? ¿Es una presencia espiritual de algún tipo? O sea, alguien que viene y entra en ti, no sé. Nuestra sabiduría personal se acumula a partir de mucha lectura y escritura. Estudiar la Biblia, estudiar logos, como le dije la otra vez, ¿por eso te hace sabio? Dígame, ¿sí o no? Sí. No. No. La sabiduría La sabiduría la adquieres por Dios, como lo estamos viendo. La otra cosa es de que tú estudies y adquieras conocimiento, que es muy diferente. Ahorita ustedes están adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Pero la sabiduría la vas a adquirir tan solamente en la intimidad con el Señor. Entonces, proviene principalmente de la experiencia de pasar años en la escuela de la vida. O sea, hay gente que dice, no, yo soy sabio porque yo ya tengo más años que tú, por eso yo soy sabio. ¿Ese es ser sabio? A la manera del mundo quizás, pero a la manera de Cristo. Salomón con 12 años gobernó un país. ¿Está entendiendo? Salomón con 12 años gobernó un país. ¿Y esa sabiduría quién se la dio? Dios. Dios se la dio. Amén. Ahora, vamos a entender algo y vamos a comprender paso a paso cómo es la sabiduría. Vamos a comprender que la sabiduría sí es un don, pero también, amén, también es como un espíritu. Vamos a comprender para que no se confunda, ¿me están entendiendo? 1 Corintios 12:8, porque es amplio. Cuando hablamos de sabiduría es amplio. Corintios 12:8. Sí. 12. ¿Qué dice? Amén. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Amén. Amén. Entonces, acá estamos viendo el don de palabra de sabiduría. Escúchenme, por favor, que es muy diferente a sabiduría. ¿Me están entendiendo? Al espíritu de la sabiduría, que es muy diferente. ¿Me están comprendiendo? Una cosa es el don de palabra de sabiduría, que es por la cual el Señor te revela, te muestra cosas del futuro, cosas que van a acontecer, amén, eventos, desastres, ves a una persona y tú la ves normal, pero Dios te revela su futuro ministerial, te revela cosas del futuro, ¿verdad? Ese es el don de sabiduría. Pero la sabiduría como espíritu, Isaías 11:2, es diferente, amén. Isaías 11:2. No se confundan, una cosa es don de palabra de sabiduría, que eso también te lo da el Señor y no cualquiera. Eso el Espíritu Santo lo reparte. Isaías, ¿cuánto? 11:2. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, y el Espíritu de consejo y de poder, y el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Jesucristo que decía, ¿en qué? En sabiduría. ¿Por qué? Porque en Él, dice la Biblia que Él, Dios lo constituyó como sabiduría para nosotros. O sea, en Jesús estaba ¿qué? El Espíritu de la sabiduría. O sea, el Espíritu Santo manifestándose. Ojo, escúcheme, un ratito. Cuando hablo del Espíritu de Dios, o de los espíritus, los 7 Espíritus de Dios, no estoy diciendo que hay 7 Espíritus Santos, ojo. No quiero que se confundan, sino que estoy hablando que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta y vierte en ti esa capacidad
como le dio a Salomón. El espíritu de la sabiduría vino sobre Salomón. El espíritu de consejo vino sobre Moisés. ¿Y eso se lo transmitió a quién? A Josué. ¿Me están comprendiendo? Entonces, acá lo que tenemos que entender es la sabiduría como espíritu, que es muy diferente al don de palabra de sabiduría. No es igual. Amén. Es como si fuera la unción, como si el Señor vertiera sobre ti lo que le aconteció a Salomón, ¿verdad? Dice la Biblia que Salomón se sabía, Dios mío, los nombres de todos los animales, de todas las plantas, de todos los minerales, le preguntaba de todas las ciencias, venían y él te respondía, era como una computadora andando. Y eso Dios se lo dio. ¿Me están entendiendo? El mismo Dios se lo dio. Ahora, también la sabiduría es adquirida al estudiar. Según de Timoteo 2:15, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Que la sabiduría Dios te la puede dar como un don, puede reposar en ti el espíritu de la sabiduría, pero también tú puedes adquirir sabiduría, amén, aplicándolo por la palabra. ¿Qué dice según de Timoteo 2:15? Amén. Sí. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Claro, cuando tú comienzas a aplicar los principios bíblicos, ¿verdad? Cuando tú comienzas a aplicar los principios bíblicos, ¿qué le aconsejó David a Salomón? Hijo mío, oye los consejos de tu madre y no olvides los consejos de tu padre, ¿verdad? Adquiere sabiduría, sobre todas las cosas adquiere sabiduría, le decía David a Salomón, ¿verdad? Le hablaba cuando era niño, le decía eso. Entonces, aquí lo que dice la palabra de Dios es que si nosotros aplicamos los principios bíblicos, esa sabiduría de parte de Dios, ¿entiendes? Va a venir a tu vida, ¿entiendes? Va a venir a tu vida. Ahora, sabiduría que surge de las experiencias de la vida. Proverbio 24:16. ¿Qué dice? Proverbios 24:16. Amén. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caen en la desgracia. En Proverbios 17:28 dice, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados, pero parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Bendiciones, hermanita, bendiciones, bienvenida, feliz año. ¿Ven? Entonces, podemos comprender de que la sabiduría va a venir de esa forma. Amén. La sabiduría va a venir y el Espíritu Santo puede verter en ti el don de palabra de sabiduría. Puede reposar en ti la sabiduría, como dice la palabra de Dios. Si tú tienes falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él te dará abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada. Que a Dios te va a dar la sabiduría si tú se la pides, quieres. La sabiduría va a venir sobre ti si es que tú aplicas principios bíblicos. Amén. Amén. Y la sabiduría va a venir sobre ti si es que tú, en el devenir del tiempo, con el Espíritu Santo vas creciendo. Ahora, entendamos algo. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura. Amén. Crecía, o sea que a medida que el Señor crecía, también aumentaba la sabiduría en Él. ¿Qué nos dice el Señor? De que nosotros estamos llamados a crecer. Amén. Que Él es el ejemplo y nosotros tenemos que crecer. Nosotros que estamos en lo profético, nosotros tenemos que ser perfeccionados en los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que crecer. Amén. No te puedes estancar de la manera en la cual tú fluías. No te puedes estancar de la manera en la cual tú caminabas. No. Debe haber un cambio.
Debe acontecer algo en el mover profético, al igual como le pasaba al Señor. A medida que él crecía, aumentaba la sabiduría, dice la palabra de Dios, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, el Señor Jesucristo nos muestra eso. No podemos quedarnos como enanos proféticos. No podemos quedarnos, escúchame, como enanos proféticos. ¿Qué significa, apóstol, eso? De que solamente puedas ver, sí, apóstol, hace 20 años yo veo las mismas visiones y solamente veo más que fotos, nada más. Pero no escucho, no veo, no has desarrollado. ¿Me estás entendiendo? No desarrollaste el don. Santo. Te quedaste en un estado espiritual tan solamente, y no puede ser así. Hay personas que yo conozco que lamentablemente se quedaron en ese nivel y no desarrollaron. Tienen el don de ciencia, el don de palabra de ciencia, pero no aumentaron, no llegaron a crecer aún más. Tienen los dones del Espíritu Santo en sus vidas, pero al igual como fluyeron hace 15 años, aún siguen fluyendo ahora. ¿Qué pasó? Deberían crecer. Dios te llama ¿a qué? A que tú crezcas. Dios no te llama a que tú te quedes enano espiritualmente. Amén. Dios no te llama a que tú estés así. Entonces hay mucha gente que puede ser un adolescente sin experiencia en el espíritu. Puede tener, y lo digo así, pueden ser ministros, profetas, ministros, apóstoles, pero sin embargo su ministración quedó estancada. ¿Me están entendiendo? Quedó estancada. Amén. Y sin embargo hay ovejas que comienzan a crecer en el Señor y comienzan a aumentar en Dios y comienzan a crecer y comienzan a ver cosas más profundas que incluso la misma cabeza de la iglesia, y ahí comienzan los problemas. Allí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque el pastor va a decir, ¿y cómo es posible que a mí Dios no me revele lo que a ti te está revelando? No, a mí me tiene que revelar, pero si no estás en ese nivel. Santo. ¿Me estás comprendiendo? Amén. Si no estás en el mismo nivel, si no estás en la intimidad que la oveja tiene con el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Va a venir los celos. Va a venir y va a decir, no, es que la forma en la cual Dios a ti te muestra no debe ser así. Yo soy la cabeza y a mí me tiene que revelar primero. A Elí Dios le reveló. ¿A quién le reveló? A Samuel. Ya le había hablado el Señor a Elí a través de un profeta, no hizo caso. Y Dios, ¿a quién le habló? A Samuelito. Samuel. Y Samuel era un niño. Amén. Samuel le dijo, le habló al oído. Y le reveló el juicio contra sus hijos y contra el mismo Elí. ¿Me están comprendiendo? Entonces, muchas veces no tenemos que comprender y entender que todo va a depender de qué, de la intimidad que tengas con el Espíritu Santo. Si el pastor no acepta, si el pastor no se mueve a esa dimensión, entonces no va a poder comprender ni va a poder guiar a un rebaño que es profético. Y yo les digo algo, la mayoría de las iglesias en sí tiene gente profética. Amén. La mayoría de las iglesias que yo conozco tiene gente profética, que se revela, que muestra, que observa, que se mueve en lo profético, y ni siquiera el pastor se mueve ahí, y son incomprendidas. Amén. No crecen, no se desarrollan, no hablan el mismo lenguaje. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Ahora, aprovechando de que está en YouTube, está aprovechando que hay tanta enseñanza, de ahí se alimentan. Pero cuando van a sus iglesias quedan vacíos. ¿Por qué? Porque no le dan el alimento correcto. Pero el problema, ¿sabes cuál es? El problema es el pastoreo. El problema es la guianza. ¿Amén? El problema es la guianza que debe de haber. ¿Están entendiendo? Entonces, lo primero que debe de comprender es que dice Proverbios 9:10. ¿Qué dice Proverbios 9:10? ¿Qué dice? En nombre del Padre, Ya. del Hijo y del Espíritu Santo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando tú te entregas a Dios de corazón y tú le temes a Dios,
Ese es el primer paso para obtener sabiduría de parte de Dios. Amén. El primer paso es ese. Necesitamos toda la sabiduría que podamos obtener y que nunca tendremos suficiente mientras estemos vivos en la tierra. Para que tú puedas manejarte, para que tú puedas esquivar las múltiples tentaciones y las formas diversas en las cuales el enemigo va a venir sobre tu vida y cómo salir victorioso, debes tener sabiduría de parte de Dios. Si tú no las tienes, vas a caer una y otra vez más en las trampas del enemigo. Amén. Vas a caer una y otra vez más en las trampas del enemigo. Por eso dice en la Biblia que si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La mujer sabia edifica su casa. Amén. Pero una mujer sabia, ¿cómo lo quiere? Por el temor a Dios. Una mujer que se rinde a los pies de Cristo. Una mujer que está guiada por el Señor y que se somete, que se sujeta a su esposo. Amén. Esa es una mujer sabia. Pero una mujer rencillosa, una mujer conquistadora, una mujer que no se sujeta, es necia. ¿Está entendiendo? Es necia. Y en lugar de tener ayuda, va a ser ¿qué cosa? Tropiezo en la casa. ¿Está entendiendo? Entonces, la mujer sabia. El mismo rey Salomón le pidió a Dios. ¿Qué dice? Primera de Reyes 3, 9 al 12. Búsquenlo. Primera de Reyes 3, 9 al 12. Reyes. Primera de Reyes 3, 9 al 12. Tres, 9 al 12. Amén. Léalo, por favor. Amén. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho, conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Santo Dios. Miren, ¿cuál fue la petición de Salomón? En primer lugar, Salomón tenía 12 años cuando él ejerció el llamado. Y dice que él pidió dos cosas: dame un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo. Lo primero, un corazón entendido. Él le pidió a Salomón un corazón entendido para juzgar, para administrar a tu pueblo. Y para discernir entre el bien y el mal. ¿Qué le pidió después? Discernimiento. Amén. Discernimiento. La sabiduría con el discernimiento van de la mano. Amén. ¿Me estás entendiendo? La sabiduría con el discernimiento van de la mano. Y de esa manera se va a poder juzgar, se va a poder ver según lo que dice la palabra de Dios. Y la respuesta del Señor fue esa. Ahora dice inteligencia para administrar justicia. Ese es discernimiento. Que él no se dejaba guiar por las apariencias. Amén. Sino que juzgaba con justo juicio. Y el Señor le dio ese corazón sabio y entendido. ¿Tú qué le tienes que pedir al Señor? Un corazón sabio y entendido. Sabio y entendido. Para que puedas comprender su voz. Para que puedas interpretar correctamente las visiones y los sueños. ¿Me estás entendiendo? Para que puedas discernir su voz. Discernimiento, porque hay 3 clases de voces. Está la voz del Espíritu Santo, está tu propia voz y está la voz del enemigo. Y si tú no tienes discernimiento, muchas veces vas a pensar de que el que te habló fue Dios y fue tu carne.
O ves una visión. No toda visión y todo sueño proviene del Espíritu Santo, ojo. ¿Está entendiendo? Hay gente que sueña, pero ahora discierne si es que fue Dios, fue tu carne, o fue el Espíritu, o fue el demonio. Tenía una visión, apóstol, muy bien, discierne. Tienes que aprender a discernir si esa visión viene del Espíritu, si esa visión viene de la carne o viene del demonio. De hecho que vas a tener visiones porque tus ojos espirituales están abiertos. Pero ahora Dios va a permitir, ¿para qué? Para que tú entres a este campo del discernimiento espiritual. Hay muchas cosas que tenemos que comprender en el modelo profético, que de una u otra manera no se dan de la noche a la mañana, no. Mucha gente que dice, pues yo tengo una visión, ¿qué significa? Y de pronto me dice, no significa nada, es su carne, me dice. No te puedo decir nada porque es tu carne, le digo a la persona. Pero si es Dios, se activa el discernimiento y ahí Dios comienza a fluir. Pero si es el demonio, pues no es de Dios. No puedes forzar una interpretación si es que no viene de Dios, si es de tu carne. ¿Me estás comprendiendo? No puede forzar. Hay cosas que el Espíritu revela, hay cosas que el Espíritu te muestra que son de tu hábitat natural, porque son cosas que pasan, quedan en tu mente y tú las elaboras y de acuerdo a eso sueñas, pero eso no significa que sea de Dios. Ahí te va a tocar ¿qué? Discernir. ¿Me estás entendiendo? Te va a tocar discernir si no lo que tú estás soñando, estás viendo, proviene del Espíritu Santo. ¿Cómo, apóstol? Tiene que ser basado en la palabra. 100% tiene que estar basado en la palabra. Lo que viste, lo que soñaste, lo que oíste, lo que experimentaste, tiene que estar en la palabra. No puede irse al otro lado. Amén. Dios va a emplear cosas cotidianas para comunicar tu mensaje, pero aún así tiene que estar basado en la palabra. ¿Me están entendiendo? No te puedes ir al extremo, no te puedes agarrar y forzar algo para que no, que Dios acá, Dios me está hablando. Y si no es Dios, es tu carne. ¿Y eso cómo se va a adquirir? Por la sabiduría, por el discernimiento. Sabiduría y discernimiento. Exacto, tienes que pedir a Dios. ¿Entiendes? Tienes que pedir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la palabra, ¿verdad? Pero ahora tú tienes que saber cómo aplicar esa palabra y en qué campo aplicarla y de qué manera aplicarla. Administrar con justicia. Eso se llama administrar con justicia lo que Dios te está diciendo. Dios te da una palabra y la sabiduría te va a indicar si es para ti o es para el pueblo. Porque muchas veces Dios te va a hablar y te está hablando a ti, pero te dice, no, es una palabra para el pueblo. Dios te dice, no, yo no le hablo al pueblo, te hablo a ti. ¿Cómo saber, apóstol? Por la sabiduría, por el discernimiento. Entonces, hay visiones que son para ti, que Dios te está hablando a ti. Hay sueños que Dios está tratando contigo. Pero como tú no tienes sabiduría, piensa que Dios le está hablando a la iglesia, le está hablando a otras personas. Dios te dice, un momento, cabezón, a ti te estoy hablando. Santo. Tienes que aprender a discernir. Amén. Tienes que aprender a discernir, tienes que aprender a soltarte, tienes que aprender a caminar en el Espíritu. Y no puedes quedarte en el mismo estado espiritual. Pero eso, ¿cómo se va a lograr, apóstol? En intimidad con el Espíritu Santo. Amén. En intimidad con el Espíritu Santo, siempre te lo voy a decir. Entonces, pídele a Dios. Pídele al Señor esa sabiduría para que puedas administrar correctamente su palabra. Dice que José tenía 17 años y él soñaba, pero sin embargo él no interpretaba porque aún no tenía la madurez para entender lo que Dios le estaba transmitiendo. Cuando él fue a la cárcel, ahí se activó en él el entendimiento de visiones. Y eso le abrió la llave para que fuera a donde Faraón. Y aún así, estando donde Faraón, y le interpretó el sueño, le dijo, tienes que colocar un hombre entendido. Y este hombre tiene que hacer eso que era la aplicación de la sabiduría. Amén, gloria a Dios. Y entonces Faraón dijo, ¿qué otro varón es más sabio donde reposa el espíritu de los dioses, sino en este hombre? Tú eres el que va a ser después de mí, ¿verdad? El gobernador de Egipto. Amén. Entonces podemos ver ahí de que no solamente interpretó la visión o el sueño,
sino que también, ¿qué hizo? Dio solución. Eso es sabiduría. Cuando Dios te muestra una visión, te muestra algo, Dios te va a decir, ¿sabes qué? Ahora te toca a ti buscar cómo aplicarla correctamente. ¿Y para quién es? Apóstol, yo soy con usted. ¿Y qué es? Y yo lo otro. Y de repente me dice, no eres tú, soy yo. Yo me estoy manifestando a esa persona de esta manera. Ya. Entendí. Apóstol, yo soñé que había una puerta y yo veía que usted me llamaba y subíamos una escalera y usted me hacía correr. No era yo. Es el Señor que te está diciendo que tienes que acelerar y tienes que subir espiritualmente. Apóstol, yo escuché su voz que me hablaba audiblemente. No era yo, es el Señor. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, pero una persona que recién está comenzando va a ver al apóstol, va a ver a su pastor. Pero cuando tú sueñes, cuando tú veas a tu autoridad, es Jesucristo. Amén. Es el Señor. Amén. Amén. Es el Señor que te está hablando en ese momento. Sí, Señor. Entonces, la sabiduría es importante. Amén. Muy importante. ¿Cuántas veces está escrita la palabra sabiduría? 456 veces en la Biblia. Son 456 veces en la Biblia que se menciona sabiduría. O sea, sí es importante. Amén. Para Dios es importante. Entonces, en Santiago 3:17, ¿qué dice? Vamos a examinar la sabiduría de arriba. ¿Santiago cuánto? Santiago 3:17. Santo. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. ¿Cómo es? Pura. Y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esa es la sabiduría que nosotros debemos adquirir de parte de Dios. Mira las características que debe tener la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son algunos sinónimos de la palabra sabiduría? Escucha. Entendimiento, conocimiento, buen sentido, perspicacia, percepción, astucia, agudeza, prudencia, sagacidad, buen juicio. Eso es sabiduría. Amén. Son algunos sinónimos que te van a entender que tú tienes que ser sabio. ¿Ah? Entonces, ¿cómo yo puedo saber, escuchen por favor, que una persona es sabia? Hay características y la Biblia lo menciona. ¿Amén? Amén. ¿Cómo yo sé que una persona es sabia? ¿Cómo yo sé que una mujer es sabia, un hombre es sabio? Entendido. En primer lugar, en todo lo que dicen y hacen, ellos reconocen la mente y el corazón de Dios. Saben que Dios está metido en el asunto y le dan la gloria a Dios. Una persona sabia jamás se queda con nada de Dios, siempre se lo da a él. Su carácter se destaca. Un carácter afable, un carácter servicial. Se preocupa más por lo demás que por ellos mismos. Una persona sabia se preocupa en el crecimiento espiritual de los demás. Un pastor sabio se preocupa que sus ovejas crezcan. Un pastor sabio se preocupa de darle alimento correcto a sus ovejas. Un pastor sabio se preocupa de ser ejemplo entre la grey. Amén. Buscan humildemente a Dios antes de dar consejos o tomar medidas. Antes que el pastor ejerza algo, en primer lugar, ¿qué hace? Busca el consejo de Dios. ¿Me están comprendiendo? Antes de que el profeta, cuando iban al profeta, el profeta que iba y estaba en la presencia de Dios. Y Dios le había hablado y le había declarado ya el secreto a Samuel. Ya le había declarado el secreto a Samuel. Y Samuel ya pudo comprender y entender, amén, cómo guiar a Saúl. ¿Por qué? Porque Samuel era un hombre muy entregado a la oración. Samuel estaba todo el día intercediendo por el pueblo. Samuel era un hombre intachable, de buen juicio, justo. La Biblia dice que era juez, que
que nadie, él decía, ¿acaso yo le he robado a alguien? ¿Acaso he mentido? Dígamelo. Y cuando él profetizaba, qué tremendo, comenzaba a tronar respaldo de Dios. ¿Me está comprendiendo? Entonces, la sabiduría es invaluable para cualquier creyente y es esencial que entendamos con respecto a lo que estoy tratando de decir. Ahora, hay cosas que la sabiduría te va a decir que en el devenir de tu mover profético, amén, en el devenir de tu mover profético tú no debes hacer. Escuchen, por favor, y entiendan. Escuchen, por favor. En primer lugar, la sabiduría te va a decir cosas que debes evitar. En primer lugar, no dejes que su llamamiento se vuelva más importante que el amor. No dejes que tu llamamiento se vuelva más importante que el amor. Tú debes de amar por sobre todas las cosas. ¿Amén? Entonces, hay mucha gente que de alguna u otra manera se vuelven famosos, ya comienzan a fluir los dones del Espíritu Santo y ya te comienzan a mirar como si tú fueras uno menor. ¿Me estás entendiendo? Ya comienza a salir ese orgullo y esa soberbia. Entonces, tenemos que comprender algo. El amor es más grande que cualquier revelación. Tú debes de amar, porque esa es la esencia. Amén. La esencia de Dios es esa, amar. Debes de amar por amor. Amén. Es más importante que todo lo que tú puedas percibir. Si tú no tienes amor, de nada eres. La palabra de Dios lo dice. Si no tienes amor, nada sirve que tengas ciencia y que Dios te revele todas las cosas si eres una persona que no manifiesta la esencia de Dios. La pregunta es, ¿estás aprendiendo a amar? ¿Estás aprendiendo a amar? Primero de Corintios 14:1, ¿qué dice? Primera de Corintios 14:1. Amén. ¿Qué dice? Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre toda capacidad de profetizar. Amén. El amor es importante, pero tampoco podemos ignorar la profecía. Pero va de la mano. Amén. Va de la mano. Si tú quieres ver lo sobrenatural en tu vida, ama, ten compasión. ¿Sabes? Te voy a dar un secreto que me dio el Espíritu Santo. Y me dijo a mí, ¿tú quieres que yo te revele lo oculto de los corazones? Me dijo. ¿Tú quieres que yo te revele lo oculto de los corazones, lo que la gente dice? Muy bien. Ponte en su lugar de ellos. ¿Cómo es eso? Le dije, ámalos. Ten compasión, porque esa gente está esperando que yo les hable. Y cuando yo les hable lo oculto de sus corazones, su confianza en mí va a regresar. Ten compasión en aquella persona que de repente se quiere quitar la vida y que yo te utilice para decirle, ¿sabes qué? Dios me muestra que tú quisiste hacer esto y esto y esto. Vas a ver que Dios le habla. Amén. Estaba en TikTok me invitaron. Y de repente entró un joven argentino. Y este joven argentino no era cristiano. Escuchen, no era cristiano. Y comenzó a hablar, ¿no? Y comenzó a decir, bueno, dijo, ¿cómo se llama? Yo, la verdad, ¿cómo puedo saber si es que Dios existe o no? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Y el Señor comenzó a traer un profeta a decirle cosas. Y él dijo, es verdad, sí, me ha pasado eso, dijo. Y de repente el Espíritu Santo me dice, dile lo que hace cuando él está solo y lo que escucha y cuando está en su puerta, quienes vienen a su casa. Y yo escuché lo que el Señor me dijo y digo, mira, ¿sabes algo? Dios me muestra que tú te encierras en tu habitación a oscuras y escuchas esta canción. Y él se quedó así.
y sales a la calle y te encuentras con esta persona y ya estás encontrado con este, y el chico se asustó y dijo, pero ¿cómo? Comenzó a llorar y dijo, pero ¿cómo? O sea, quiere decir que si hay un Dios, porque yo le dije a Dios que si Él existiera, que Él me diga, porque quería saber si es que realmente Él me ve, y si hay un Dios que ve, y si también te oye, le dije. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me estás entendiendo? Y el chico comenzó a llorar y comenzó ahí en el comenzó a llorar y dijo, ¿cómo es eso? No entiendo. O sea, realmente es Dios. Y yo cuando escuché que él dijo, es Dios, yo dije, gracias Espíritu Santo. Porque ¿sabes qué? Vale la pena. ¿Me estás entendiendo? Sí. Gente que está golpeada, lastimada, gente que se quiere quitar la vida, gente que quiere destruirse, y que tú vienes como profeta de Dios y sabes una cosa, Dios me dice que no lo haga, Dios me dice que tú hiciste esto y lo otro, pero ¿cómo? Cuando tú amas realmente, cuando tú llegas a amar a esa persona, cuando tú te colocas como que tú estás esperando que Dios venga y te dé una palabra. De esa manera el don de ciencia fluye en tu vida. Amén. No solamente el don de ciencia, don de milagros. Tú quieres que Dios te dice milagros, ponte en el lugar de esa persona y espera recibir el milagro de parte de Dios. Te estoy dando el secreto que le Espíritu Santo cómo me usa el Señor para que fluya lo sobrenatural. Creyendo que realmente eres tú, te estás poniendo en el lugar de esa persona. Te estás poniendo en el lugar de esa persona y tú crees que realmente así como que fuera el mismo, como si estuvieras en esa condición, que Dios la va a sanar, porque tienes esa fe, Dios honra esa fe y actúa el milagro. De esa manera fluyes, cuando te pones, cuando amas realmente. Amén, cuando tú amas realmente, cuando tú le crees a Dios. Sigo. 2. No deja al descubierto la desnudez de Noé. ¿Qué significa eso? No deja al descubierto la desnudez de Noé. ¿Qué significa eso? Que tienes tú, como profeta de Dios, que tener cuidado de que si Dios te revela algo de tu hermano, de tu ministro, de tu pastor, no lo estés divulgando. Amén. No, que yo tuve un sueño, que tal pastor hacía esto y esto y un momentito, Dios te dijo que lo dijeras. No, que tenemos que denunciar el pecado, un momento, Dios te habló. ¿Qué pasa? En las redes sociales se dan duro. Pasa. Una oportunidad pasó. Yo estaba en una iglesia apoyando y de repente un vaso dijo, mi siervo que está en la selva ha caído, Dios mío. Cuando vino el pastor, lo pusieron en disciplina. Y el pastor dijo, ¿pero por qué? ¿Qué hizo yo? No, que Dios ha revelado que usted ha caído. Pero si yo estaba ayunando, ¿en qué momento he caído? Lo pusieron en disciplina. Y el pastor se salió de esa iglesia. ¿Y si el diablo? El diablo, pues. Pero no había discernimiento. ¿Me está entendiendo? No había una correcta aplicación de los principios bíblicos. Porque el caer no solamente significa haber una inmoralidad sexual, caer cuando ya no oras, ya no lees la Biblia, ya caíste. Pero ellos tomaron de esa manera. Claro, Entonces, no orar, claro. escuchen por favor. Entonces entendamos eso, que Dios te puede revelar cosas. Escúchenme, ahí está la profeta Lucy, ¿verdad? Ella es una profeta madura. Amén. Y Dios le revela cosas fuertes. Amén. Entonces, yo sé que esta mujer, Dios le revela cosas demasiado fuertes. Tiene un discernimiento fuerte. Entonces, ella aprendió en el devenir del tiempo que si Dios le muestra un pecado, que Dios no lo va a divulgar. Le va a decir, ¿sabes qué? Pecador, y ¡pam! Te va a tirar la bomba. No. ¿Me está entendiendo qué va a hacer? ¿Entiendes? Va a orar y va a averiguar, si tú eres una oveja de un pastor, hablar con tu pastor para que luego se proceda, ¿verdad? Bíblicamente. Entonces nosotros no estamos en el tiempo de Elías, no estamos en el tiempo de Jeremías, que veían el pecado y ¡ah! ¿Verdad? No. La Biblia dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Sí, Señor. ¿Qué tiene que hacer? Restaurarle, hermano. ¿Sabes qué? Dios me ha revelado, me ha mostrado, me dijo, me indicó. Si la persona no quiere hacer caso, dice la Biblia, ahí se llama 2 testigos. Ese es lo correcto que debe hacer. Pero si hay gente que de alguna u otra manera no tiene piedad, no tiene misericordia y comienza a desnudar a su hermano, a su ministro, a su pastor. Como por eso dice, no descuida la desnudez de Noé. ¿Qué pasó con Noé? Noé, ¿verdad? Noé se emborrachó, dice la palabra de Dios. Y luego cuando estaba borracho, su hijo se burló de él y llamó a sus hermanos. Pero sus hermanos, ¿qué hicieron? Caminaron por atrás y no vieron la desnudez de su padre y lo taparon.
No tenemos que tener cuidado con eso, profetas de Dios, siervos de Dios. Yo sé que muchas cosas Dios puede revelar, pero tú tienes que tener sabiduría y amor, cómo manejar esa revelación. Amén. Cómo manejar esa revelación con mucho tino, con mucho cuidado. Porque si tú no la manejas con cuidado, puedes estropear la reputación de un siervo de Dios, de una sierva de Dios. Y si no era lo que Dios te indicó. Y si no era lo que el Padre quería decirte y eso significaba otra cosa, Santo. Dios mío, tenemos que, por eso le digo, lo profético es muy hermoso, muy bello, pero tú tienes que ser prudente. ¿Me estás entendiendo? Ser prudente. A mí, yo tengo una cosa, a mí Dios me muestra su gloria, me muestra muchas cosas. Incluso los pastores están conversando conmigo y Dios me dice, esto ha pasado bien, digo, Dios eterno, que se arrepienta, ¿verdad? Pero me lo está diciendo a mí, mi amigo, el Espíritu Santo me lo está diciendo a mí, no para que yo vaya y digo, ¿sabes qué? Si yo me ha revelado que el pastor está haciendo, tengo que manejarlo con equidad. Amén. Ciego, no se catapulte más allá de los límites de su esfera. ¿Qué significa eso? Respeta el nivel en el cual te encuentras. No trates de correr, no trates de avanzar y sobrepasar los límites. Amén. Entonces, va a haber lugares en los cuales tú vas a poder fluir, pero va a haber lugares en los cuales el Espíritu Santo de Dios no te lleva, no te llevó, y tú tienes que respetar eso. ¿Me estás comprendiendo? Hay gente que de alguna u otra manera piensa que lo profético, claro, puedes profetizar en todo lugar, porque Dios va a honrar esa palabra, pero el problema es cuando tú vas a lugares donde Dios no te mandó y vas a querer hacer cosas que Dios no te mandó. Amén. Vas a querer moverte donde Dios no te mandó y no es así. Tenemos que respetar. Amén. Tenemos que respetar el lugar en el cual Dios te mandó. Sigamos. Hay profetas que son, como le dije, son locales. ¿Ah? Profetas que son locales, solamente Dios le muestra cosas de su iglesia. Pero de repente hay un profeta en su iglesia que son nacionales y Dios le revela lo que va a pasar en el Congreso, lo que va a pasar en Perú, y el otro quiere ambicionar y quiere que tener lo que tiene la otra persona. Pasa. Ay, pero a mí yo solamente sueño con mi casa, sueño con mis hijos, sueño porque es el profeta local. No, pero es que yo quiero ver, pero no depende de ti. Depende del Espíritu. Amén. No, pero es que yo quiero que Dios me revele lo que quiero escuchar lo que dicen en el Congreso, quiero escuchar lo que dicen, quiero ver lo que va a pasar en el Perú, así como un momentito. Eso depende de quién. Del Espíritu Santo. Y tú tienes que respetar eso. Amén. Como también el profeta que Dios le revela lo que ha pasado en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Uruguay, Venezuela, en varios lugares, son profetas internacionales. Como hay profetas que son continentales, que Dios le revela lo que va a pasar en Australia, lo que va a pasar en América, lo que va a pasar en Alaska, lo que va a pasar en Antártida, lo que va a pasar en el mundo. Tienes que respetar el rango profético en el cual tú te encuentras y ser fiel. Y si Dios ve que tú eres fiel, posiblemente te aumente un poco más. Pero eso depende de quién. Del Señor Jesucristo. Amén. Del Señor Jesucristo. 4. No se confunda con respecto a su naturaleza sensible. ¿Qué significa eso? Que por falta de sabiduría y por no entender las cosas, ¿verdad? Comienzas a querer forzar la palabra. Porque de repente eso es mi amigo, entonces yo voy a querer profetizarle a la fuerza. O porque vino la profeta Luz hoy día, yo le voy a profetizar en el nombre de Jesús. Y el cuento me dice, un momentito, ¿qué estás haciendo? No soy yo. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás comprendiendo? ¿Han entendido? Entonces, tú tienes que comprender eso. No te puedes confundir con respecto a tu naturaleza sensible. Dios te va a moldear. Amén. Dios te va a moldear, te va a dar esa sensibilidad
espiritual para que puedas saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Cuándo soltar la palabra y cuándo no soltar la palabra. Te va a pasar que te van a invitar a la iglesia y los pastores van a querer que tú los viniste hasta el pelo. ¿Sí? Dios me libre. ¿Sí? ¿Sí, es verdad? No, y te van a querer... Ay, Dios mío, por favor. Ya, entonces, yo le digo, Señor Jesucristo, digo, Dios mío. ¿Verdad? Porque el profeta sabe hasta dónde está el fluir profético. Yo sé, como profeta, hasta dónde Dios me acompañó. Y si yo trato de querer forzar, ya no es Él. Claro, Exacto. ¿Entiendes? Entonces, pero muchas veces, ay, ¿sabe qué? Ore por esta persona, ore por... Y con 50 personas. Apóstol, ¿qué es cuando uno por ejemplo, en una oportunidad, un pastor decía que estábamos tomando un café que vino del extranjero, yo a recoger. No sé si lo decía en gracia, pero en broma, pero iba algo indirecto, ¿no? Decía y si a mí me conozco, si veo uno predica, yo comienzo a profetizar. Así dijo. Sí, dijo, sí. O sea, habían ido sus hijos a recogerlo y decían, hermano, si yo veo unos predica por ahí, ¿qué? yo comienzo a profetizar. Ese es su corazón. Sí, así, ¿no? Yo dije, yo entre mí lo quedé mirando, pero yo decía, pero si la profecía sale, es Dios hablando. Entonces, la pregunta, apóstol, es, ¿qué es lo que se entiende cuando, por ejemplo, yo de mi buen corazón digo, en el nombre de Jesús profetizo, y es mi emoción, mi carne, mi fe, mi amor? ¿No es Dios hablando? No. Recuerda algo, que la profecía en sí es de inspiración. Una cosa es profecía y otra cosa es el don de profecía. Muy diferente. ¿Me están entendiendo? Una cosa es profecía, que es por inspiración. Amén. Y que muchas veces va a venir el emocionalismo, muchas veces por la causa de ello. Pero otra cosa es el don de profecía, que es un don. Ahora, todos pueden profetizar bajo una atmósfera profética. Todos pueden profetizar, todos pueden, porque yo ya les he enseñado eso, todos pueden profetizar una palabra profética, ¿entienden? En nombre de Jesús, y yo la puedo dar, respaldado por la palabra. Pero otra cosa es, como le dije en una oportunidad, una declamación profética, un oráculo profético, en la cual es el mismo Dios a través de tu vida dando la orden. Amén. Es diferente. Eso no en cualquier momento pasa. Claro que puede pasar, Sí. pero va a haber respaldo bíblico. Amén. Amén. Va a haber respaldo bíblico. Cuando Josué estaba ¿verdad? En la batalla, dijo, Sol, luna, detente. Y en ese momento el universo se detuvo, ¿verdad? En ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Él declaró una palabra. Amén. Gloria a Cuando Dios. Isaías dijo, la sombra va a retroceder 10 horas y va a avanzar 10 horas, pasó. Cuando Eliseo dijo, al otro día va a haber abundancia, declaró la palabra y hubo abundancia. Entonces, son oráculos bíblicos, pero otra cosa es profetizar. Lo que pasó con Saúl. Dice que Saúl entró al campamento, ¿verdad?, del filisteo, estaba allí en el collado y comenzó a ¿qué cosa? A profetizar por la atmósfera profética, pero profetizaba solamente. ¿O acaso vemos a Saúl declarando? No, solamente fue Inspiración de Dios. inspiración. Entonces, puede ser que tú por tu emoción puedas declarar, pero tú tienes que incluso hasta eso ser dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Fue una mala palabra. Exacto. Y como las personas son sensibles, y luego te la agarras con Dios, porque yo te dije que dijeras eso. Claro, Y yo te dije que profetizaras eso, no. Entonces, aún así tienes que tener discernimiento. Amén. Porque recordemos que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Tú puedes sostener una palabra. No, pero es que yo tengo que darla. Un momento, tú puedes sostener la palabra. O sea, no es de que tú vas a agarrar y decir, no, que yo tengo que dar la palabra, que me tienen que dar permiso. Momentito, perdón. Cuando tú vas a una iglesia, cuando tú ya comienzas a predicar, van a haber ministros, ¿verdad, Sierra? Van a haber ministros que te van a decir, no, hay dos más. ¿Sabe qué? Le digo, conversamos. No, pues es una palabra de Dios. Sí, puede ser de Dios, pero es de mi casa y usted respeta. Quiero respetar eso. Y tú tienes que sujetar. Y te tienes que sujetar. Amén.
No, pero es que es Dios me habló, que esto, que el otro. Un momento, no es mi casa, no es tu casa, es un invitado. ¿Qué tienes que hacer? Al pastor de la casa. Yo le digo, cuando yo en una iglesia, le digo, disculpe al siervo, tengo palabra para esta persona, ¿le puedo soltar? No, apóstol. Amén, gloria a Dios. Y la persona, pero dígala, no puedo, tu papá no quiere. ¿Dónde se acabó? Ya que hablé con el pastor, que hablé con el... Ahí yo le digo, ¿sabes qué? Dios me mostró esto, me reveló esto. Hay iglesias en las cuales te va a pasar eso. Y tú tienes que estar sujeto. O sea, hay personas que dicen, no, pero tengo que soltarla. Eres un inmaduro. ¿Verdad? Eres un inmaduro. Tú puedes sostener la palabra. El profeta está sujeto al Espíritu también, ¿no? Exacto. Tiene que ser El así. Espíritu, o sea, me refiero al Espíritu Santo. Claro, claro. Tiene que estar sujeto al Espíritu. No se puede, así. Claro. Si el Espíritu te dice a ti personalmente, te revela algo y te dice, no lo digas, no lo digas. Amén. No, pero es que yo he visto eso en el altar, he visto pecado. Podrás ver todo el pecado, pero si Él te está diciendo que no lo digas, no lo digas. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ahí es donde tú aprendes a madurar. Buenas noches. No estamos sin bendiciones. Disculpe la tardanza. No te preocupes. Amén. Sigamos. Hemos visto qué no hacer. La sabiduría te tiene que no hacer. Ahora la sabiduría te va a decir qué tienes que hacer en el mover profético. Amén. Amén. Hay 4 puntos que debes de aprender de cómo poder moverte en el mover profético de acuerdo a la sabiduría que Dios imparte. En primer lugar, fomente una cultura de honor. ¿Qué significa eso, apóstol? La honra. Tú tienes que honrar. Si tú quieres profetizar correctamente, tú tienes que honrar a tu cabeza. Amén. Tienes que honrar a tu autoridad. Tienes que honrar porque lo que la honra es una cultura que dice Romanos 12:10. Tienes que respetar los dones y honrar los dones. Yo honro el manto de la profeta Luz. Amén. Como honro los mantos de los pastores que están aquí. 12:10. ¿Qué dice Romanos 12:10? Amén. ¿Qué dice? Amados, los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces, tú tienes la obligación a respetar la autoridad y honrar los dones. Amén. Que la persona tiene. Los dones que tu pastor tiene, tú tienes que honrarlos. Los dones que tiene el ujier, los dones que tiene el cantante, tienes que honrarlos, respetarlos. Amén. Para que eso pueda, ¿qué cosa? Darte agilidad profética. Tiene que haber honra. No, ese es un simple ujier que Dios va a hablar a través de su vida. Qué casto. Cuando yo era ujier, yo estaba en la iglesia. Ya les comento un testimonio. Ya no sabían qué hacer en la iglesia conmigo. Estaba en la intercesión, Dios hablaba. Entonces vamos a ponerlo como mujer, ahí no va a hablar Dios. Pues ya, ¿cierto? Y estaba en la puerta y me pusieron a mí como que vieron los ojos de la iglesia. Pues. Y cuando la gente veía, yo le decía, plan, un momentito. Y yo comenzaba, y mi líder me miraba así, no sabemos qué hacer con Luis. Lo vamos a mandar a lavar los baños. Me mandaron a lavar los baños. Yo estaba lavando los baños y el Señor me revelaba lo que la gente estaba... Yo salía y ya la doctora decía, ya no sé qué hacer contigo. Gloria a Dios. ¿Cómo lo sabes? ¿Me está entendiendo? ¿Querías entender a Dios? No sabían cómo hacer, no sabían cómo poder. Amén. No sabían qué hacer conmigo, profetas, no sabían qué hacer conmigo. No entendían, no sabían, me ponían como mujer. Al Señor en la puerta, la gente comenzaba a llorar. Ya en la puerta el Señor le hablaba, yo le hablaba así. Ven, pastor, ven. Él venía y yo me ponía así, y para que no me vean, yo le comenzaba a hablar así, y le decía. Y luego comenzaba a llorar. Y el líder me decía, como diciendo, te estoy viendo. ¿verdad? Y ahí conversamos. Yo miraba así y le decía, Señor, ¿pero qué hago? Si me está mostrando que la persona tenía un problema y le ha pasado esto y esto, y yo no puedo. Porque vea que Dios le está hablando, ¿no? Me ponían en el baño y yo estaba limpiando el baño, y de repente estaba una señora ahí y yo sollozaba y el Señor me decía, su hijo, me decía el Señor, dile que su hijo, tal. Y yo agarraba y yo salía a lavarme las manos
Y la miraba y yo no sabía que ya me estaban mirando desde el tercer piso, me estaban mirando lo que yo hacía, para ver si profetizaba. Qué tremendo. Yo estaba así, ¿no? lavándome las manos y yo le decía, ¿sabe qué, mujer? Dios me dice, tu hijo que está en la cárcel le ha pasado esto. Y me miraba y me decía, pero usted cómo sabe lo que le ha pasado. Y ya la pastora me miraba y yo decía, ya me metí en problemas. Y efectivamente, pues me decía, no, pero es que no salga. Ay. Yo decía, ¿para qué me das algo que yo no puedo controlar? Le decía a Dios. Ay, santo Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, es parte de mi proceso. Ay, de verdad es que no sabían qué hacer conmigo. Ya después me pusieron como maestro. ¿Para qué me pusieron como maestro? Ya, dije, no, ya como maestro. Y ahí como maestro comencé. Me pasaban supervisores para ver si que yo profetizaba. Yo hablaba y el Espíritu Santo solamente a través de la enseñanza comenzaba a ministrar a la gente y él activaba. No se podía detener lo profético. No se podía detener el fluir de Dios. Amén. No se puede. Por más que quería, no podía. Y el pastor no sabía. Hasta que en el momento que dije al pastor, me voy, creo que hicieron fiesta. O sea, apóstol, quiere decir que el pastor no estaba en el nivel. No. Estaba. Y lo que me dijo un ministro, me dijo, tu pastor ya no te puede cubrir porque tú ahora has crecido demasiado. Santo. Y tú ahora tienes que partir, tienes que irte a otro lugar para que puedas alimentarte por el llamado apostólico que tienes en ti. No, pues. Entonces cuando yo le dije al pastor, el pastor me miró, se alegró, pero me dijo, ¿sabes? Y después ya reconoció, cuando él vio los frutos al venir los años, me dijo, apóstol, por causa de lo que ya Dios había reposado. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, sigamos. Honra. Honra. Porque Dios puede emplear incluso a cualquiera. Amén. Para hablarte. A cualquiera puede emplear. Nunca dejes de honrar. Amén. Nunca dejes de honrar. 2. Fomente una relación con la palabra viva y escrita. Ama la palabra. Estúdiala. Amén. Ama la palabra, estudia. El profeta tiene que estudiar la palabra, comerse el rollo. Amén. Ezequiel comenzó a profetizar cuando ¿qué? Se comió el rollo. Tú tienes que comerte el rollo, la palabra, aliméntate. Amén. Lee, escudriña. Yo digo una cosa, yo escudriño, leo la palabra, me alimento. Estoy alimentándome todos los días de la palabra, estoy alimentándome de la palabra, estudiando, estoy en la universidad también estudiando, estoy alimentándome. Amén. Aprendiendo de parte de Dios. Entonces, memoriza el versículo bíblico, proclama la palabra, cántala. Siempre mueve la palabra. Estate aprendiendo siempre, completamente la palabra. Tienes que hacerlo. Amén. 3. Fomente una conciencia del hecho de que es mejor juntos. Amén. ¿Qué significa eso? Los profetas no pueden estar solos. Por eso hay compañía de profetas. Si bien es cierto, Dios te llama a la intimidad, pero dice que había compañía de profetas. Samuel fue el que formó escuelas proféticas, compañía de profetas. Eliseo también, Elías también, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿para qué? Los profetas no pueden permanecer en soledad. Ellos necesitan ser administrados por sus coberturas. Necesitan que sus coberturas se den por ellos. ¿Me están entendiendo? Necesitan que sus coberturas oren y los bendigan. ¿Por qué? Porque el profeta tiene siempre ataques. No es que ellos están en guerra espiritual, ellos están peleándose con el enemigo, están orando, están ministrando, y necesitan también que su cobertura ore por ellos, los ministren. Amén. ¿Por qué? Porque hay un desgaste espiritual. Entonces el profeta está solamente y nunca permite que sus pastores oren por ellos. Entonces, ¿cómo van a ser ministrados? ¿Ah? Entonces, y 4, fomente un espíritu aventurero. ¿Qué significa eso, apóstol? La vida profética se trata de tomar un nuevo territorio para el reino. ¿Qué significa? Avanza. Amén. Avanza, no retrocedas. Avanza
en el nivel espiritual. No te puedes quedar en el nivel espiritual. Ya estamos en 2024. Tú no puedes quedarte atrasado ni de la manera que iniciaste en el 2023. Tienes que avanzar. Amén. Tienes que avanzar. Tienes que en el nombre de Jesús permitir al Espíritu Santo que extienda aún más tus estacas. Amén. Amén. Ahora, hay algo que quiero indicarte, ya para terminar, es esto. De que ustedes, todos nosotros debemos tener un diario en el cual apuntar nuestras experiencias con el Espíritu Santo. ¿Viste una visión? Escríbela en tu diario. Yo tengo un diario en la cual están todas las experiencias que he tenido con el Espíritu Santo. Todas. Así, todas, bastante. Ya tengo muchos años, escribo todo. Muchas veces no tiene un sueño, escribe el sueño y espera que Él te revele. Mira, ¿sabes cómo se activó en mí el entendimiento de visiones? Yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no entiendo lo que he visto, pero voy a dejar un espacio para que en el momento en el cual tú me reveles, yo voy a escribir una interpretación. Amén. Y le creí al Espíritu Santo. Entonces comencé, antes yo iba donde unos profetas para que me discernieran qué significaban los sueños, las visiones, y yo escribía lo que ellos me decían. Pero luego le dije al Señor, no, Señor, le digo, ahora yo quiero que tú me reveles, me muestres, y dejaba un espacio. Dejaba un espacio, veía el sueño y dejaba un espacio para que ahí quede la interpretación. Pasaban años, quizás, pasaban tiempo, hasta que el Señor me dio interpretación de visión, y yo comencé a leer y yo pude entender qué significaba. Era Dios me estaba revelando esto, Dios mío me estaba mostrando esto para tal persona. Pero en ese tiempo no tenía interpretación, no tenía discernimiento. Entonces hazlo, ¿me estás comprendiendo? Escríbelo, escribe el sueño, escribe la visión con detalles. Escribe cómo te sentiste en ese momento, cuando tuviste esa experiencia con el Espíritu Santo. ¿Qué experimentaste? Porque eso es esencial. Cuando yo le digo a una persona, apóstol, yo he visto esto, ¿qué experimentaste? ¿Qué sentiste? ¿Paz? ¿Miedo? ¿Temor? Eso es de Dios. No, sentí una paz, sentí una seguridad, sentí el poder de Dios en mi vida. Y lo segundo es, si eso te ayudó a crecer espiritualmente. Entonces, tú tienes que ver eso. Ahí puedes escribir tus oraciones y también las respuestas que Dios le ha dado a Dios, las peticiones. Yo te digo una cosa, yo le he pedido a Dios muchas cosas y varias de las peticiones que le he hecho, Dios las ha cumplido, espiritualmente hablando. Experiencias que yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero experimentar esto, y de repente me las llevó, porque yo las plasmé. Entonces, tienes que comprender eso. Hazlo, amén. Hazlo. Es un consejo que te doy para que puedas avanzar en lo profético. Hazlo. No te estanques. Visiones, sueños, también. Todo. Daniel, amén, recibió un sueño y visiones. ¿Y qué hizo él? Las escribió. Daniel 7.1, ¿qué dice? Daniel 7.1. Daniel 7. Gracias, Espíritu Santo. A ver, léalo. dice, amén. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Amén. Entonces muchas veces vas a ser necesario que tú tengas ese cuaderno y ese lapicero en tu altar personal o en tu cama. Daniel tenía ese diario. Él tenía una visión, ¿qué hacía? Escribía. ¿Por qué? Porque la mente es volátil. Yo al momento que tengo una visión, un sueño, Espíritu Santo, por favor, ayúdame, y te escribo. En la madrugada o terminé mi tiempo devocional y él me ha mostrado algo, Espíritu Santo, y le escribo. O él me pregunta, ¿entendiste lo que viste? Él me pregunta, ¿entendiste lo que viste? Dímelo. Yo digo, Señor, esto es, bien has visto, me dice. O muchas veces me dice, no es así. Espera que yo te revele. ¿Me estás entendiendo? Entonces, escríbela. Tienes que tener, apóstol, tiene una visión. Yo le digo, escriban la visión.
escriban la visión. ¿Para qué? Para que tú la leas y puedas entenderla, para que el Espíritu Santo te dé discernimiento. Si no, ¿cómo vas a discernir? De hecho, que si una persona tiene visiones, tiene que pedirle discernimiento y entendimiento de visiones. Amén. Tiene que tenerlo. Amén. Porque cuando tú estés ministrando, como ahí no va a ser el apóstol para que te diga, apóstol, estoy viendo un ancla o estoy viendo un farol, ¿qué significa? No. En ese momento tú tienes que ya entender el entendimiento de qué significa el ancla, Así es. qué significa el farol, qué significa una copa rota, qué significa lo que el Señor te esté revelando en ese momento, que tiene que ver con la gente, con la vida que está ministrando. Amén. Pero si tú no estudias, no te capacitas, ¿cómo vas a vivir correctamente? El Espíritu de Dios va a tomar de aquello que tú tienes en tu espíritu, de ese conocimiento lo va a emplear. ¿Cómo yo fluyo? Porque estudio. ¿Me estás entendiendo? Porque estudio, porque me capacito y porque hay cosas que Él me revela que yo no entiendo. Uy, si ustedes supieran, yo estoy caminando y yo mira esto, y digo, Señor, ¿y eso qué significa? No te lo voy a decir. Apóstol, ¿y qué significa? Porque yo tenía que pagarle 10 a un amigo, pero ese amigo subió a mi cuarto, me miró, dio la vuelta, pero estaba con una casaca tipo así con flauta, dice, ¿no? Tipo así de soldado. Casaca, no era uniforme soldado, no, casaca era. Muchas veces, dos cosas, pueden ser ángeles. Porque me miró y se... Puede ser ángeles, ¿entiendes? Ángeles de guerra, que muchas veces se manifiestan. Porque si hubiera sido un demonio, te hubieran disparado, te hubieran matado. Porque yo decía, bueno, en la iglesia yo decía que mandara a los ejércitos. Claro, claro. Entonces, ¿me están entendiendo? Entonces, háganlo, escriban su diario. Y eso les va a ayudar bastante. Amén. Amén. Eso les va a ayudar bastante, hijos, a crecer en el Espíritu. Les va a ayudar mucho, mucho, mucho. Les va a ayudar. Ustedes no saben en qué nivel se encuentra realmente el Espíritu. Hay mucha gente que por no seguir los consejos del Espíritu se quedaron estancados. ¿Me están entendiendo? Yo estudio. Yo siempre estoy estudiando y le pregunto al Espíritu. Y Él me dice, entrenamiento profético. Yo ya sé que tengo que estar abierto a cualquier cosa ese día. Luis, entrenamiento profético. Santo Dios, haz esto, haz el otro, mira, observa, ve, escucha. ¿Qué percibe? ¿Qué ve? Dios mío, Señor. Tengo que estar, ¿entienden? Así, radares así abiertos a lo que Él me quiera revelar, a lo que Él me quiera decir en ese momento. ¿Entienden? A lo que Él quiera decir, a lo que quiera hablar. Tú tienes que estar ahí en el entrenamiento, tienes que estar dispuesto a poder captar su voz, a poder captar lo que Él te está diciendo, lo que Él te está mostrando. Si tú quieres realmente crecer en lo profético, pero si tú quieres quedarte enano, no sigas estos consejos. Pero si tú realmente quieres crecer en lo profético, tienes que estar abierto a la voz de Él. No, yo quiero que me haga audiblemente, y si no te quiere hablar audiblemente, no lo puedes forzar. No puedes ser berrinchudo con el Espíritu Santo. No, yo quiero que me hable audiblemente, y si no te quiere hablar audiblemente, quiero que me hable a mí. Si no te quiere, no, yo quiero ver ángeles, y si no te quiere ver mostrar. Yo le digo una cosa, ¿saben cuántos años pasaron para que yo vea a los ángeles? Ahora yo los veo a los ángeles casi a diario. ¿Entiendes? Pero ¿saben cuántos años yo veía demonios solamente? Años. Años, profeta, años. Y yo le pedía a Dios ver ángeles, no me los mostraba. Y yo lloraba. Y yo decía, pero ¿por qué no me estás ángeles? Yo quiero ver los ángeles. Nada. No veía ángeles. Solamente demonio. Ay, Señor, Dios mío, lo veía por todos lados. Los olía, los veía, los oía. Demonios. Yo me acostaba y escuchaba a los demonios que caminaban, que se arrastraban. Ay, Señor, Dios mío, Señor, por favor. Dios me traía. Yo no sé cómo, pero era como, imagínense que estaba en mi cama y el Espíritu Santo me decía, me traía así un demonio y lo mostraba. Este es envidia, me decía, míralo, observa, en 3D me lo mostraba. Pasaba. Este es contienda, obsérvalo, míralo. Yo estaba toda la madrugada mirándolos, observándolos. Míralo, obsérvalo, míralo. ¿Y son igualitos? No, son diferentes. Diferentes, rango, diferente. ¿Entiendes? Comenzaba a mostrármelo y yo decía, Señor, ¿y qué? Porque te vas a enfrentar con ellos, me decía. Y para que tú sepas quiénes son.
¿Ah? Para que sepa quiénes son, me decía. Y luego me sacaba y me comenzaba a mostrar. ¿Quién es él? Contienda, pleito, rencor. Ya te mostré qué tienes que hacer, hazlo. Ese es el entrenamiento profético. Pero no veía los ángeles. Solamente yo sentía que los ángeles me tomaban de la mano, me salvaban, me ayudaban, pero no los veía. Recién el año pasado, después de años, mis ojos espirituales los vieron. No recuerdo en qué lugar lo vieron. Yo me quedé así. ¿Y quiénes son? Dije, Dios mío, Jesús, qué hermosos. Y el Señor me dijo, son los ángeles. Desde ahora los verás, me dijo, porque ellos van a ministrar contigo. Ministran conmigo. Me muestran, me revelan, Luis, mira acá, mira que esto es la fecha, me muestran por acá, yo veo un ángel por acá, veo, mira que le pasó esto, me hablan, me dicen, y ellos trabajan conmigo. Pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Pasaron años. Y yo le pregunté a Dios, le dije, Señor, ¿y por qué? Y el Señor me dijo, era necesario para que sepas conocer realmente al enemigo, que ahora conoce a los que caminan contigo. Yo veo, estoy en la transmisión y veo que mi cuarto se llena de carros de fuego, de ángeles que vienen y me comienzan a traer cosas. De repente Dios comienza a hablar a la persona. Lo veo danzando, entro en mi cuarto y lo veo que están danzando, están postrados, se mueven, comienzan a ministrar, me miran, se ríen, entre ellos conversan. Yo digo, ¿qué conversan, chicos? Digo, ¿qué están viendo? Están la prédica, están escuchando conmigo. De locos, pero les estoy diciendo para que sepan realmente lo que pasa en el mundo espiritual. Claro. Amén. Eso es así. Entonces, dime. Pero basta que la atmósfera una abra puerta se... No, también si tú sientes cuando Dios, por eso tú tienes que cuidar la atmósfera que tú estás formando. O sea, los profetas y el Espíritu Santo me dice a mí, tú tienes que cuidar la atmósfera en la cual tú estás. ¿Estás comprendiendo? Tú tienes que cuidar. Yo tengo mi lugar donde yo oro y hay una atmósfera que se percibe. En mi cuarto no, lo sé, en mi cuarto no entran. Como algo que lo detiene ahí, no entra nadie. ¿Entienden? ¿Por qué? Por causa de lo que reposa ahí. Que yo estoy ahí orando, estoy buscando a Dios, estoy ayunando, estoy buscando la presencia de Dios, estoy ahí y esa atmósfera está ahí. Que muchas veces yo vengo y les digo delante de Dios, llega un momento en el cual estoy subiendo y es tanta la presencia de Dios que yo me olvido de lo que acontece, que muchas veces me he caído hasta postrado por causa de la presencia de Dios que está ahí. Digo, Dios mío, me quemo y me caigo al suelo y de repente veo lo que Dios me quiera mostrar. Eso es lo que yo vivo con el Espíritu Santo. Eso te enamora. Y luego el Señor revela a través de una profeta y me dijo, apóstol, Dios me muestra que usted ha visto esto. Y yo casi que me quedé así porque Dios me dijo, no le digas a nadie lo que te voy a mostrar. Y me lo dijo. Yo me quedé así, yo comencé a llorar, dije, Dios mío. Porque son cosas que tú logras en la intimidad con Él. Cosas que vas a lograr y que nadie va a entender y que gente va a decir, no, está loco. Está loco ya. Pero sin embargo, el Espíritu Santo te invita. Amén. Entonces, yo lo que te digo es de que esa sabiduría está disponible para ti. Pídela en fe. Amén. Y es esencial que tengas sabiduría. Para la gloria de Dios. Amén. Dale fuerte palmas.